Bueno, iniciamos la unidad 6 de sistemas secuenciales programables, la última unidad del módulo, en el cual continuaremos con el autómata de Siemens y avanzaremos un pasito más, y por eso se titula un poco esta unidad Programación Avanzada de PLC. Con ella se plantearán las actividades de la célula flexible y programaremos en otro lenguaje de programación, directamente programaremos el lenguaje Graphic. Antes veamos un preámbulo de cómo se afrontan los problemas de diseño de sistemas automáticos, viendo algunos aspectos. Estamos viendo, por ejemplo, los aspectos relativos a las fases de la programación, como qué pasos o qué procedimiento se tiene de una forma u otra para realizar la programación de un sistema automático. Entre esas fases destaca como primer punto la definición del problema o la especificación de los requisitos que se quieren establecer para el sistema automático. Es algo que se debe obtener a partir de la definición y a partir de las especificaciones que desea el cliente. Se sacarían de una reunión con el cliente y se debería de especificar de la manera más amplia posible y más detallada posible ese problema. Un análisis más técnico por nuestra parte requeriría definir elementos que van a intervenir en el sistema, como por ejemplo las entradas. ¿Qué entradas intervienen en el sistema? ¿Qué entradas son? Pues, elementos de mando, detectores, sensores. ¿Cómo es el proceso en sí? Es decir, diferenciar los distintos estados de funcionamiento y saber cómo se comportan las entradas y las salidas según esos estados. Y finalmente también, igual que debemos conocer las entradas, tenemos que conocer también las salidas, es decir, determinar los dispositivos que van a actuar en el proceso, elementos de actuación, los actuadores en definitiva. Una vez que tenemos estos dos puntos claros, pasaríamos a la fase de diseño, donde ya concretamos la solución y establecemos la estructura del proceso. Aquí podemos utilizar distintos métodos para el diseño, diagramas de flujo, grafes, pseudocódigo. Nosotros en esta unidad de trabajo emplearemos sobre todo el método de diseño GraphZ, que ya lo conocemos. En este caso no tendremos que traducirlo a contactos como en la unidad 5, sino que programaremos directamente en un lenguaje visual que incorpora el propio autómata, que es el lenguaje GraphZ propiamente dicho. La siguiente fase sería la implementación, es decir, realizar el programa. Una vez que hemos hecho el diseño, realizaremos el programa en un código concreto. Ya digo, nosotros esta unidad programaremos directamente en el mismo lenguaje que hemos utilizado para el diseño y los sacaremos de la fase anterior, de la fase de diseño, lógicamente. Una vez que el sistema está implementado, o al menos una primera ejecución, pasaríamos a la fase de pruebas. Sería cargar el programa y comprobarlo. Para comprobar el programa debemos de asegurarnos de tener una batería de pruebas completa y exhaustiva, como hemos estado haciendo durante todo el curso en casi todos los módulos que hemos tenido que probar algo, probar todas las opciones y fases que se deben de dar en el sistema, incluso aquellas que no tienen por qué darse o en función de una avería se podrían dar. Tenemos que hacer, cuanto más completa y exhaustiva sea la prueba, menos errores habrá luego ya cuando se esté ejecutando en producción. Normalmente no va a funcionar todo a la primera. Habrá errores, habrá fallos de distintas características. Entonces entraríamos en una fase de depuración, es decir, habrá que identificar y corregir los errores que surjan de esas primeras pruebas o de esas pruebas sucesivas. Entonces, en esa fase lo que hacemos es lo que se llama depurar, comprobar los errores y rectificarlo. Incluso habrá ocasiones en las que tenemos que revisar la fase de diseño, a lo mejor algún paso que se nos ha olvidado y tal, entonces habrá que comprobar eso en distintas fases anteriores. Y aquí tenemos un bucle, digamos, de actuación. Prueba, depuración, es decir, habrá que retornar a la fase de prueba para verificar las correcciones y volver otra vez a depurar hasta que al final nos dé
un programa sin errores. ¿De acuerdo? Estas son las fases o los pasos procedimentales en términos generales que se han de realizar a la hora de determinar, definir e implementar un sistema de control automático o secuencial. Vamos a ver los elementos, algunos de los aspectos de los elementos esenciales, por ejemplo, los actuadores. Es fundamental dentro de los actuadores saber qué tipo de actuador vamos a utilizar. Sería concretar los actuadores, qué actuadores pueden ser muy variados. Podemos utilizar, por ejemplo, motores para cintas transportadoras o cilindros. En este caso es un cilindro de una uña que sujeta a un palé. Este lo tenemos en la estación de transporte en la célula flexible. Aquí está el cilindro alimentado neumáticamente. Pueden ser pinzas de manipuladores o robots que a su vez actúan eléctrica o neumáticamente, o otros elementos de presión como esta ventosa, ¿no? Es un elemento que actúa por vacío y sujeta por aspiración distintos elementos. Hay actuadores más complejos como por ejemplo esta pinza de soldadura de puntos de tensión. Es un complejo en el sentido de que tiene un actuador que es un cilindro para cerrar la pinza y otro sistema que lleva un punto de alta tensión para ejecutar la soldadura. Motores paso a paso, esto lo tenemos en la estación 5, un motorcito paso a paso que con un tornillo sin fin va desplazando linealmente este elemento, en un sentido o en otro. Otro tipo de pinzas, sin músculos neumáticos, tiene una serie de actuadores que tenemos que elegir dependiendo de qué es lo que queramos hacer. Ventosas, intercambiadores de herramientas, elementos de corte por láser, elementos de proyección de pintura o pegamentos. Bien, ¿y qué aspectos, aparte de la elección del tipo de actuador que tenemos que elegir, qué aspectos tenemos que considerar a la hora de elegir esos actuadores? Por ejemplo, tenemos que el aspecto principal, uno de los aspectos principales es el tipo de energía que va a requerir ese actuador, si es energía eléctrica, neumática, hidráulica. Normalmente la energía disponible con mayor facilidad es la energía eléctrica y es universal. Si utilizamos otros elementos de actuación, otro tipo de energía para los elementos de actuación, deberíamos de justificarlo en base a distintos criterios. Otro aspecto a considerar es el gasto en la producción y de mantenimiento. Gasto de instalación, de producción y de mantenimiento. Son tres áreas que tenemos que considerar a la hora de elegir cualquier elemento, no solamente los actuadores, pero los actuadores como elementos fundamentales inciden bastante. Es decir, cuánto nos va a costar instalarlo, qué producción vamos a extraer y qué aspectos de mantenimiento tenemos que tener en cuenta. Y la productividad es un factor trascendental. En todo sistema automático, si se implanta un sistema automático es para obtener una mejora en la productividad. Entonces es una cuestión a estudiar. La productividad del actuador, por la rapidez o por la fiabilidad, es algo que tenemos que tener también en cuenta. Pero por encima de todo hay un aspecto que afecta a estos elementos y a todos, como es el de la seguridad. Es el criterio de mayor importancia en el sistema. No podemos emplear un sistema que sea muy productivo, pero que sea inseguro. Todos los criterios se someterían a este último. Hay que destacar que todos estos criterios que hemos visto son interdependientes entre sí. Es decir, por ejemplo, el criterio de seguridad, como os he dicho, condicionará el gasto e incluso la productividad. A veces hay que elevar el gasto por cuestiones de seguridad. E incluso a lo mejor por cuestiones de seguridad también hay que reducir la productividad. La parte del mando. Hemos visto los actuadores, la actuación, vemos las necesidades del mando. Por mando entendemos los dispositivos que se activan por voluntad del usuario. Y esos dispositivos, esas necesidades, el requerimiento del mando, van a determinar distintos modos de funcionamiento. Por ejemplo, podemos requerir un sistema automático que tenga un funcionamiento continuo o automático con parada a final de ciclo. El sistema funcionará, repetirá el proceso hasta que se decida pararlo en el estado inicial. Ese es un requerimiento de mando.
como el deseo de que también se incluya una opción de funcionamiento de ciclo único o mando manual, que se realice el proceso solamente una vez. Dependiendo de las especificaciones del sistema, hay algunos sistemas, para la redundancia, que requieren marchas de preparación y de cierre, que tengan fase de funcionamiento antes, que preparen el proceso, pues yo que sé, precalentando hornos o limpiando recipientes, cargando depósitos de pintura o lo que sea, y luego al final pues también puede requerir otro tipo de tareas como ese enfriamiento de los hornos o la limpieza de los propios contenedores. Una cuestión que debe de incluir todo sistema de mando automático son las paradas de emergencia y la reposición a la producción. Es algo que es imprescindible, que un sistema tenga la posibilidad de hacer una parada de emergencia. Normalmente la parada de emergencia es una parada instantánea en una posición segura, y luego contemplar la forma de retornar de esa emergencia o la reposición de esa emergencia. Pero son necesidades que tenemos que definir a la hora de especificar el mando. Por último, vemos que también puede haber funcionamientos que se pueden implementar o no, dependiendo ya de los requerimientos, las necesidades y lo que quiera el cliente o la empresa que nos encargue el cometido, que son los funcionamientos en modo test y verificación del sistema. Son modos de funcionamiento que están fuera de producción y que van a permitir verificar no solamente el sistema en completo, sino elementos individuales. Todos estos métodos o necesidades del mando se implementan de una forma mucho más completa y específica en lo que denominamos la guía GEMMA. Es un sistema de configuración o de especificaciones del mando completo que se describe al final de esta unidad de trabajo, y bueno, normalmente eso quedará para, sobre todo, que lo desarrolléis el próximo curso, en todo caso, ¿no? Pero viene incluido en esta unidad para que os lo vayáis mirando. Los elementos que forman este bloque de mando o panel de mando son diversos, pero son todos de la misma naturaleza. Son elementos que son accionados por el usuario, como pulsadores, interruptores o variadores analógicos, potenciómetros. En fin, son dispositivos que es el usuario, el operario, el que va a gobernar el sistema, el que lo va a manipular. Podemos tener un simple botonera de marcha y paro a sistemas de mando más complejos, con interruptores para especificar el modo de funcionamiento, pulsadores de rearme, paros de emergencia, panel complejo, como veis aquí en esto, donde tenemos mando para individualizado de distintos actuadores dentro del sistema. Sería un mando completo donde tenemos distintos modos de funcionamiento: el modo manual aquí abajo, el ciclo a ciclo automático, el modo de verificación, la parada de emergencia. En fin, un panel de mando puede ser tan simple como requiramos o tan complejo como sea necesario. Incluso, pues en lugar de ser un panel a base de botones y demás, pues puede ser una pantalla en el cual visualicemos el sistema y podamos introducir órdenes a través de la pantalla. Aparte de los elementos de mando, que ya he dicho que son los que acciona el usuario, el operario que lo va a manejar, están los eventos, las cosas que ocurren en el sistema y que debemos de registrarla o que se registran para que el sistema sea realmente automático. En todo caso, dispositivos que recogen sucesos o eventos para producir el cambio de estado de una fase a otra de funcionamiento. En sistemas secuenciales, estos dispositivos se denominan detectores. Entonces debemos de elegir entre la amplia variedad el tipo de detector sensible al hecho que queremos recoger. Aquí tenemos una lista de ellos, por ejemplo, detectores de posición o presencia, termostatos, presostatos, detectores de nivel, detectores de vacío, sistemas de visión inteligente. Es una pequeña lista, pero no una lista cerrada. Se trata de elegir un detector un dispositivo que detecte que ha ocurrido algo, un evento que me provoque el cambio de estado. Por ejemplo, aquí en esta imagen veis un detector magnético tipo red para cilindros o para detectar dispositivos magnéticos.
o un final de carrera sencillo, tipo de rodillo, un detector termostático, un termopar, detector por láser para detectar niveles, por ejemplo. Aquí tenemos un punto de detección donde tenemos 3 detectores, uno óptico, otro inductivo y otro capacitivo, para que la combinación de estos detectores pueda ayudarme a determinar la naturaleza del objeto a detectar. Bueno, ya digo que puede ser muy variado el sistema de captación o detección, y aquí bueno, hay que incluir una imagen de un lector de código de barras que también no deja de ser un lector de información para detectar la naturaleza, no solamente el objeto en sí, sino otras características del objeto. Los dispositivos de actuación, los actuadores, bueno, pues ya hemos dicho algo de los actuadores, pero ¿cuáles son los más genéricos? Pues los motores eléctricos de corriente alterna y corriente continua. Tenemos que ir a catálogos o a características para seleccionar el más adecuado. Tenemos también los cilindros, tanto hidráulicos como neumáticos, en función de qué es lo que queramos hacer, sobre todo los neumáticos, los hidráulicos, perdón, se emplearán para ejecutar mayor fuerza, y los hidráulicos pues para menos fuerza. En cualquier caso, los cilindros sabemos que son actuadores que se prestan adecuadamente al desplazamiento lineal de los sistemas, más que desplazamiento giratorio. Los dispositivos de mando, veis aquí pues unas imágenes que he querido poner de pulsadores, interruptores, esto es una seta de emergencia, las características propias de los componentes finales de carrera, detectores inductivos y ópticos, presostatos, en fin, se trata de plantearos aquí que los sistemas de detección pueden ser variados, y en todo caso siempre tendremos que ir a las características que especifican los catálogos de los fabricantes para elegir el detector más adecuado, así como también los dispositivos de señalización. Tenemos aquí pilotos o columnas de señalización. Bien, entraremos en un apartado que es el de la programación estructurada con TIA-Portal. Ya hemos visto un poco los requerimientos y las especificaciones de los sistemas de mando como introducción. Y ahora vamos a entrar ya en materia a la hora de programar con nuestro autómata, más bien con el programa que gestiona el autómata, el TIA-Portal, programar los bloques y funciones para crear una programación estructurada. En la unidad anterior, pues todo el programa estaba en un único bloque, en el bloque main o bloque OV1. Aquí vamos a aprender que bueno, las funciones, los programas pueden estar en distintas partes. El bloque main será el principal, pero de ahí podemos llamar a distintas partes. Por ejemplo, habrá veces que sea necesario crear sus programas, sus rutinas, o lo que en el autómata este se definen como funciones FC. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de no tener que repetir, por ejemplo, una función o una sección del programa varias veces. Simplemente hacemos una función y la llamamos tantas veces como queramos. Pero ¿cómo se crea una función o un subprograma, una función FC? La forma de crear el procedimiento es bastante sencillo. Dentro de la carpeta bloques de programa, con el botón derecho abriríamos el menú contextual y elegiríamos agregar nuevo bloque. Se me aparece esta ventana, y dentro de esta ventana, pues como lo que yo quiero, veis que hay 4 opciones. En este caso lo que yo quiero crear es una función. Una función es un subprograma sin datos, digamos, datos vinculados. Simplemente un programa que puede tratar con datos de entrada y salida, pero no tiene una base de datos asociada. Entonces elegiríamos una función en este caso. Asignaríamos el nombre de la función y el lenguaje de programación, por ejemplo, el lenguaje COP, el lenguaje de contactos. Podemos elegir cualquier lenguaje de los que se tienen, pero podemos elegir el lenguaje COP, que es con el que hemos estado programando hasta ahora. ¿Cómo llamamos a esta función? No cómo la llamamos, cómo la vamos a ejecutar. Para ejecutar esta función, si es una función, no se ejecutará a no ser que la ejecutemos desde el bloque principal, desde el bloque main. Una vez que esté creada la función y programada, para poderla ejecutar, pues no basta con simplemente programarla, hay que llamarla desde el bloque main o desde otra función que llame el bloque main, ¿no? Entonces, para editar los bloques tenemos que hacer también doble clic en el bloque correspondiente, crear nuestro programa, y finalmente si yo quiero ejecutar esa función,
lo que tengo que hacer es incluirla en el bloque OV1 o bloque main. Entonces, para ello lo que hago es pinchar en FC1 y arrastrarla hasta uno de los segmentos en los que esté del programa main. A su vez también puedo yo crear una función que sea llamada desde una función que a su vez ha sido llamada desde el bloque main. No sé si me entendéis, una especie de anidamiento de llamadas. ¿Vale? Arrastrándola, ahí como indica ahí en la diapositiva, tenemos que insertarla arrastrándola hasta un segmento del bloque OV1. Aquí porque pongo bloque 1, es la denominación que tenía antes el programa de Siemens para el bloque principal, ahora se le llama main o bloque OV1. Entonces, en estas perspectivas, ¿cómo se puede estructurar un programa? Vamos a poner un ejemplo un poco, bueno, más o menos revesado, pero útil a la hora de intentar entender cómo es eso de la programación estructurada. Suponiendo que el programa, más o menos grande, lo tengamos en diferentes módulos y en función del proceso, iremos realizando las llamadas a cada uno de ellos. Por ejemplo, supongamos que en el bloque main o OV1 tenemos este programa. Es un programa hecho con contactos, veis que tiene 3 segmentos, y en uno de ellos, en el segmento 2, está la condición de que si se activa la entrada I o E125.0, se va a ejecutar la función FC32. La función FC32, bueno, pues a su vez puede ser otro subprograma, como este. ¿Veis? Esta sería la función FC32, que tiene a su vez otras llamadas si se activa la entrada E125.1 a otra función FC33, aparte de tener otros segmentos y otros elementos de programación. Y esa FC33, pues a su vez es otro programa. En este ejemplo tenemos un programa que tiene el main y 2 funciones, la FC32 y la FC33. A la FC32 le llamamos desde main y a la FC33 le llamamos desde FC32. Entonces, ¿cómo se ejecutaría este programa? La ejecución de este programa empezaría por el bloque main. ¿Vale? Entonces, si el bloque main se ejecuta este primer segmento, si se cumple esta condición, se ejecutaría la función 32. Si no se cumple, no se ejecutaría. ¿Vale? Si quiero que se cumpla de manera incondicional, pues no pongo este contacto, simplemente la pongo ahí en el segmento y se ejecuta incondicionalmente. Entonces, si se cumple esto, se ejecutaría FC32 y FC32 empezaría por FC33. Si a su vez está activa la entrada E125.1, pasaría en ese punto a empezar a ejecutarse la subrutina o la función FC33. Cuando termina de ejecutarse FC33, vuelve otra vez al sitio donde estaba en FC32 y cuando termina esta, vuelve al sitio donde estaba en el bloque main. ¿Vale? Pues entonces el itinerario que hace la ejecución de este programa, ahí, y luego baja, sube otra vez hasta aquí y vuelve. Entonces sería el ciclo de programa de este programa en PLC. Empezaría por aquí, si se cumple esto pasaría a ejecutar FC32, si se cumple esto pasaría a ejecutar FC33, aquí retornaría a FC32 y aquí retornaría al bloque main para finalizar. Bien. Dentro de la programación estructurada está lo que se llama parametrización de funciones. Esto es un nombre un poco raro, pero bueno, lo vais a entender fácilmente, porque se trataría de utilizar una misma plantilla para distintas, no solamente varias veces, sino para distintas entradas y distintas salidas. Por ejemplo, se puede hacer una plantilla y después llamarla cada vez que la necesitemos con distintos parámetros. Por ejemplo, vamos a ver el control. Suponemos que tenemos que hacer el control de varios motores que funcionan de la misma manera. El control de un motor pues puede tener, veis aquí el pequeño subprograma, donde tenemos un pulsador de paro, o sea, perdón, un contacto del relé térmico, un pulsador de paro, el pulsador de marcha, el motor, el contacto de autoalimentación del contactor y luego los contactos para saber si el motor está en marcha o si el motor está parado. Incluso podríamos poner un contacto del térmico, bueno, aquí no se incluye, ¿vale? Pero se podría poner un contacto abierto del térmico para sacar la luz de avería, si así se quisiera. Pero imaginaos que este esquema tenemos, pues yo sé, 13 o 14 motores o 10 motores, un número de motores indeterminado y cada uno con su elemento de marcha, con su elemento de paro y tal. Tendríamos que programar para cada uno de ellos pues su pulsador de paro, su pulsador de marcha, su contacto de autoalimentación y demás. Bueno, pues
con esto de parametrización de funciones o esto de hacer plantillas, podemos crear un programa donde hay una serie de variables internas, veis que pone aquí térmico, paro, marcha, motor, y lo más interesante es que antes de ese nombre aparece el carácter almohadilla, ese es el carácter de parametrización, ¿vale? De tal forma que si yo creo esas variables en esta plantilla, luego los puedo utilizar. Vamos a ver cómo es esto, ¿no? En principio, lo que tenemos que hacer es crear los parámetros, ¿vale? Voy a quitar aquí la flecha. Daros cuenta que donde pone aquí en la parte de arriba, cuando abrimos una función, pues hay aquí una serie de zona de parámetros que no hemos tocado hasta ahora. Pues aquí podemos meter parámetros de entrada, como el térmico, el paro y la marcha, parámetros de salida, incluso parámetros de entrada y salida, como aquí es el motor. ¿Por qué el motor es un parámetro de entrada y salida? Pues porque utilizo tanto como salida, como elemento de autoalimentación aquí, ¿vale? Entonces es aquí crear en la parte del interface de la función, porque esto sería la parte del interface de la función, estos elementos, el térmico, el paro, la marcha, por ejemplo, como dispositivo de salida, pues la marcha motor, que es esta lámpara, el paro motor, que es esta lámpara, y avería motor, que aquí no se incluye porque no me coge aquí esta zona, pero también tenía un contacto abierto del térmico para la avería motor. Y luego el motor, que podríamos pensar que es un elemento de salida, bueno, pues es un elemento de salida, pero también de entrada, ya digo, porque se utiliza un contacto del motor para aquí, para la autoalimentación. Entonces, creando estas variables, yo a la hora de denominar estos contactos cerrados y abiertos, los puedo denominar con estos nombres y me lo admite. Almohadilla térmico, almohadilla paro, almohadilla marcha, ¿vale? Veis que son como variables internas, ¿vale? Estas son variables internas que tiene la función y que yo he creado para parametrizar esta función y utilizarla varias veces. Entonces lo primero que hay que hacer es crear y configurar los parámetros. Después crear el programa listando los elementos. Es decir, primero hay que crear los parámetros y luego hay que crear el programa de la función. Una vez que está hecho ya tenemos la función parametrizada. Lo único que nos quedaría finalmente sería utilizar esa función en todos los sitios que la necesitemos, y para ello tenemos que meter las entradas y las salidas reales que vayan a hacer funcionar esa función, baja redundancia. Por ejemplo, aquí en el programa veis que la función fc2 está metida en dos segmentos, ¿eh? Veis que en fc2 aparecen todas las variables dentro del rectángulo que yo he creado como variables internas, pero lo que conectamos a esas variables internas, ¿veis?, son distintas entradas y salidas. Aquí fc2 estamos utilizando como térmico la 124.0, como paro la 124.1 y como marcha la 124.2. Aquí como térmico la 124.3, como paro la 124.4 y como marcha la 124.5. Como salidas pues también son diferentes. Y así podemos utilizar la función fc2, hacer llamadas dentro de un bloque de jerarquía superior y con esos bloques ya creados, introducir aquí las entradas y salidas que a mí me interesen. No tengo yo que programar esto para cada entrada y para cada salida, ¿de acuerdo? Eso es lo que se llama parametrizar funciones o elaborar plantillas. Se hace el programa, aparece aquí, se crean primero los parámetros, se hace el programa, ya esta función sería la función fc2, y luego se utiliza de esta forma, insertándola en un bloque de jerarquía superior y metiendo ahí pues las distintas variables que me interesen. Aquí tengo yo, por ejemplo, el mando de dos motores, cada uno con su térmico, su paro, su marcha, etc. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dejar esto de momento aquí. Ya ampliaremos terminaremos con esta unidad de trabajo, porque el próximo día lo que yo quiero es plantearos ya las actividades de esta unidad para que las vayáis haciendo y cómo se programaría en Graphene. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, hasta mañana.